un ejemplo para trabajar con la distribución de las proporciones muestrales. Antes que nada hay que entender lo que es una proporción. Entonces, en una población se hablará de proporción de individuos que cumplen una característica y, por tanto, la contraria será a los que no lo cumplen. Por ejemplo, una máquina produce componentes electrónicos para la fabricación de teléfonos móviles. Se ha comprobado que el 2% son defectuosos, es decir, que la proporción de componentes defectuosos es 2 de cada 100. Entonces, en este caso, la proporción de componentes defectuosos es 2 de 100, que es 0,02. Y Q, que es la de que no sean defectuosas, la contraria, ¿vale? Sería pues 0,98, ¿no? La contraria. Entonces, pero esto no quiere decir que cada vez que tú cojas una muestra de ahí, de cada 100 te vayan a salir 2 que no son defectuosos. Perdón, 2 que son defectuosos, ¿vale? Porque claro, cada muestra ya, esto es una proporción de la población, pero cada muestra en sí tendrá una proporción que se supone que se debería de acercar. Cuanto más veces haga la muestra, se debería de acercar a esta, pero que no tiene por qué ser esa en concreto en cada una de las muestras. En concreto aquí dicen, en una caja con 250 unidades, vale, vamos a coger 250 componentes. Y entonces, de esas 250 componentes, habrá algunas, ¿vale? Que no lo sé, que sean defectuosas, pero no tienen por qué ser 2 de cada 100. Entonces, esa proporción de componentes defectuosas en la muestra, la voy a poner otra letrita porque no tiene por qué salir 0,02. Esta es la de la población entera y la de la muestra, le voy a llamar P barrita, pues será la proporción muestral, ¿vale? En cada muestra pues saldrá una diferente, pero en general sigue una distribución. Vale, pues en general la distribución que sigue es una normal, de media la proporción de la población y de desviación la raíz de la proporción por 1 menos la proporción, ¿vale? Por el contrario, Q es 1 menos P, entre el tamaño de la muestra. Y esto es cierto no siempre, sino cuando n, que es la distribución, el tamaño de la muestra, sea mayor que 30, ¿vale? Cuando es una muestra grande. Entonces, ya sabemos, aquí en este caso sí se cumpliría porque es 250 unidades, la n es 250, son muchas, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que la distribución de la proporción muestral sigue una normal de parámetros, o sea, centrada, la media es claro, lo normal es que la media de todas las proporciones te saliera la proporción de la población, ¿no? Entonces, centrada ahí, pero con una desviación, porque no tienen que salir todas iguales, ¿vale? Entonces, para que todas te salieran iguales, la desviación tendría que ser 0. Esto tendría que ser así, para que siempre te saliera la misma proporción en todas las muestras, pero es que esto no es verdad, ¿vale? Tienen una desviación. Entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas, sabiendo que las proporciones muestrales siguen esta distribución. Una normal de parámetros P y la raíz de P por Q entre N. Bueno, sí, la raíz de P por Q entre N. Entonces, apartado A. Hay apartados que cada vez que te digan el número esperado, en realidad eso no tiene que ver, no es de este ejercicio concreto, sino que eso se puede hacer siempre, ¿vale? Si tú tienes la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que una persona lleve gafas es del 20%, pues ¿cuántas personas se esperan que lleven gafas en 2000? Pues se multiplica la cantidad por la probabilidad, ¿no? Entonces, si yo sé que la proporción de componentes no defectuosos es 0,98, ¿vale? Entonces el número esperado de componentes no defectuosos en esa muestra, lo que se espera que no salga defectuoso sería las 250 unidades por la probabilidad de que no sea defectuoso, ¿vale? Que es 0,98. Voy a hacerlo aquí para que se vea mejor. Esto voy a moverlo. Entonces, el apartado A, los que sean facilitos los voy a hacer aquí para que veáis el enunciado. El apartado A sería la proporción de los que no son defectuosos por el número de componentes que yo he tomado. Entonces, lo que se espera que salga que no sea defectuoso sea 245, que no quiere decir que vaya a salir luego eso, pero es como lo esperado, ¿no? Lo normal, lo más lógico, pero que no quiere decir que luego vaya a salir eso. Luego, la distribución de la proporción de componentes defectuosos en cajas de 250 unidades, es decir, la distribución de la proporción muestra de una muestra de tamaño 250. Entonces, el apartado B sería, voy a borrar ya esto, apartado B, pues sería una normal, voy a ponerlo así, la proporción sería defectuosa, o sea que la proporción que tomo es el 0,02. Una normal de media 0,02 y desviación la raíz de 0,02 por 0,98 entre 250. Y haciendo las operaciones sale una normal de media 0,02 y desviación 0,02 por 0,98
entre 250. 0,009. ¿Vale? Esa es la distribución de las proporciones muestrales. Luego, apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de componentes defectuosos esté entre 0,005 y 0,003? Es decir, que cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté ahí. Y como sabemos que es normal, pues nos vamos a apoyar en eso para calcular probabilidades. Lo primero que hago es restar media y dividir entre desviación para tipificarlo. Ya eso volvería una de 0,1. Y los intervalos que me salen para calcular serían 0,005 menos 0,02 entre 0,009. Y sale, un momento que lo hago, menos 1,67. Redondear siempre a la centésima, que es lo máximo que podéis aproximar en la tabla de la normal. Más ni décimas no se pueden buscar. Y aquí sería 0,01 entre 0,009. Y aquí sale 1,11. Entonces yo lo que haría sería, pues esto es la probabilidad de que z sea menor que el extremo superior menos la probabilidad de que sea menor que el extremo inferior. Esta de aquí la voy a poder buscar en la tabla y la otra voy a tener que hacer una transformación para poder buscarlo en la tabla. Ya sabéis, os hacéis el dibujito, menor que el número negativo es lo mismo que mayor que el número positivo. Y como mayor no puedo buscar, hago 1 menos la de que sea menor. Y entonces lo que tengo que buscar en la tabla es el 1,11 y el 1,67. El 1,67 sería 1,67 está... A ver que lo veo, no veo. 1,67. 0,9525. Que sale 0,0475 y la del 1,11 que es 1,11 es este de aquí, 0,8665. Entonces al final esto es 0,8665 menos 0,0475 y sale 0,819. O sea que la probabilidad de que la proporción te salga entre estos dos valores es bastante alta, ¿vale? 0,819, ¿vale? Luego, te lo pueden preguntar de dos maneras. Te pueden preguntar la probabilidad de que la proporción esté entre dos numeritos o la probabilidad de que haya entre dos números los componentes defectuosos. Pero como tú la distribución que tienes es la de la proporción, tú estos dos números tienes que pasarlo a proporción de componentes defectuosos. ¿Cómo se pasa eso a proporción de componentes defectuosos? Pues como hay un total de 250 unidades, la del 4 sería 4 entre 250 y la del 6, 6 entre 250. Entonces, el D, lo que me están preguntando es, voy a poner aquí el enunciado y luego ya lo quito. El D, lo que me están preguntando es probabilidad de que haya entre 4 y 6 componentes defectuosos es que la proporción esté entre 4 de 250 y 6 de 250. Que si pasáis eso a decimales, 4 entre 250 es 0,016 y 6 entre 250 es 0,024. Pues esto es lo que yo tengo que hacer. La probabilidad de que salga entre 0,016 y 0,024. Y hacemos lo mismo. Como esta de aquí no es 0,1, tenemos que restar la media y dividirla entre la desviación. O sea que hay que hacer esto de aquí. Esto ya se vuelve una 0,1.
Y ahora ya esos dos numeritos se calculan. Y me sale la probabilidad de que una normal 0,1 esté entre menos 0,44 y 0,44. Y entonces, ya sabemos que es restarla de que sea menor que el extremo superior menos restarla de que sea menor que el extremo inferior. Y la del menor que, para hacer aparte esta probabilidad, ya sabemos que menor que el negativo es lo mismo que mayor que el positivo. Y como mayor no puedo buscar, paso a menor. Entonces busco la del 0,44, que es la misma la que me aparece arriba y abajo, o sea que solo tengo que buscar una. 0,44 sale, está aquí, 0,67. Entonces, esto de aquí es 1 menos 0,67, que es 0,33. Y entonces es 0,67 menos 0,33. Y sale 0,34. O sea que la probabilidad de que la proporción esté entre 0,016 y 0,024 es 0,34. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que haya entre 4 y 6 componentes defectuosos en esa caja de 250 unidades es 0,34. ¿Vale? Es decir, que si te lo dan en proporción, perfecto. Y si te lo dan en cantidad, pasa lo primero a proporción y luego ya hacer... Porque lo que tú tienes es la distribución de la proporción, no de la cantidad. Entonces pasa a la proporción y luego ya calculas probabilidades con la normal. Y luego, entonces hemos dicho que la probabilidad de que en una muestra que tú cojas la proporción te salga entre 4 y 6 componentes es 0,34. Y ahora te dicen, si se toman 100 cajas, o sea, 100 muestras de 250 unidades, ¿en cuántas de ellas se puede esperar que haya entre 4 y 6 componentes? Pues a ver, si la probabilidad de que en una muestra haya entre 4 y 6 componentes es 0,33, pues entonces el apartado, voy a ponerlo aquí para que se vea. Esto ha salido que es 0,33. Y esto era lo mismo que decir esto. Bueno, es que no puedo ponerle nombre porque no tiene nombre lo de cuántos aparecen. Tiene nombre la proporción. Pero bueno, que la proporción esté entre 0,016 y 0,024 es 0,33, ¿vale? Entonces, en 100 cajas, esto era, acordaros que esto venía de 4 entre 250 y esto de 6 entre 250. Entonces, en 100 muestras que cogiéramos cada una con 250 unidades, el número esperado de muestras en las que pasara esto sería esto por 100, ¿no? Porque si esto es para una, si cojo 100, pues esto por 100. Que sería, pues, lo esperado sería que en 33 cajas hubiera un número de piezas defectuosas entre 4 y 6. Lo esperado siempre es multiplicar la probabilidad de lo que tú quieras esperar por el número de veces que lo hagas, ¿vale? Pero que eso es para cualquier ejercicio de probabilidad, no solo para esto, ¿vale? Lo que pasa es que en concreto aquí lo preguntaba. Pero también me lo podían haber preguntado en otro que fuera la media o en otro que fuera una normal cualquiera, ¿vale? En una normal 0,1 calcula el número esperado de veces, ¿vale? Pero que eso lo pueden preguntar en cualquiera. Que no tiene nada que ver en concreto con que esto sea proporción, ¿vale? Lo esperado es la probabilidad con la que pase por el número de veces que tú lo hagas, ¿vale? Si en una muestra la probabilidad es 0,33, pues en 100 muestras que cojas, pues lo multiplicas por 100, ¿vale? Y bueno, ya estaría.